Era una noche lluviosa en Sao Paulo. Afuera de la imponente torre de cristal que albergaba Belmont Industries, los relámpagos cruzaban el cielo como si intentaran revelar algo oculto. Dentro, en el último piso, sentado en una espaciosa sala con paredes de mármol y ventanas que parecían tocar las nubes, estaba Isabela Belmont, la CEO más joven en hacerse cargo de un conglomerado multimillonario en Brasil. Con solo 32 años y un imperio a sus espaldas, a los ojos del mundo, ella era la definición de poder. Atuendo impecable, postura firme, decisiones calculadas. Pero quienes la observaban de cerca notaban algo en sus ojos, un brillo extraño, una inquietud que ningún dinero podía borrar. Siempre llevaba consigo la sensación de que su vida había sido cuidadosamente escrita incluso antes de nacer, como si una sombra la observara en silencio. Esa noche, tras una larga reunión con inversores, Isabela despidió a sus asistentes y se quedó sola. Tomó una copa de vino, pero apenas la tocó. Caminó por la habitación mirando las paredes, cuando sus dedos rozaron un punto diferente en la madera tallada detrás de la estantería. Se oyó un clic apenas audible. La estantería se deslizó ligeramente hacia un lado, revelando algo que nunca había visto en sus años de trabajo en esa oficina. Una pequeña caja fuerte, empotrada en la pared. Su corazón se aceleró. ¿Por qué nadie le había dicho nada de esto? ¿Por qué estaba allí, tan bien escondido? Intentó girar el dial de la caja fuerte. Estaba oxidado, pero aún funcionaba. No conocía la combinación, pero al tocar los números sintió como si sus manos ya conocieran la secuencia. Como por instinto, con un último giro, la caja fuerte se abrió con un crujido. Dentro había una sola caja de hierro desgastada, cubierta de polvo, con extraños símbolos grabados en su superficie, símbolos que nunca había visto antes, pero que le provocaron un escalofrío, como si algo la llamara. Al abrir la caja, encontró, sobre amarillento, sellado con cera roja y un escudo de armas que nunca había visto antes. Sostuvo el sobre con cuidado. En la esquina superior, una fecha, 12 de marzo de 1989, la extrañeza le revolvió el estómago, porque esa era exactamente su fecha de nacimiento. Pero la sorpresa fue aún mayor cuando se dio cuenta de algo más. La fecha del documento no solo coincidía con el día en que ella vino al mundo, era firmado 20 años antes de ese día, en 1969. ¿Cómo podía existir algo tan imposible? Temblando, Isabela Sello rompió de lacre y abrió el papel. Las palabras estaban escritas con caligrafía antigua, con la tinta ligeramente descolorida, pero aún legible. Allí, en el centro del contrato, su nombre estaba escrito en negrita, Isabela Belmont. Retrocedió unos pasos, casi dejando caer el vaso. El nombre estaba allí, décadas antes de que ella naciera. ¿Cómo podría alguien haber predicho su existencia? El documento hablaba de obligaciones, de pactos entre familias y de algo llamado la cláusula de sangre. Isabela sintió que se le cortaba la respiración. Nunca había oído a su padre ni a su madre hablar de ese tipo de cosas. Al contrario, su madre había fallecido cuando ella era adolescente, y su padre siempre evitaba hablar del pasado familiar. Siempre había creído que el imperio Belmont se había construido con esfuerzo e inteligencia, pero ahora se daba cuenta de que había una historia oculta tras él. Y lo más inquietante es que al final del contrato había una frase escrita en latín que, aunque no la entendía del todo, parecía resonar en su interior. Lo que fue prometido antes del nacimiento debe cumplirse hasta la muerte. Su corazón latía con fuerza. ¿Quién había escrito eso? ¿Por qué su nombre estaba allí, como destinado a algo que no había elegido? Isabela cerró los ojos, intentando respirar hondo, pero una sensación casi sobrenatural la invadió, que alguien, en algún lugar, estaba esperando a que descubriera este secreto. Y tal vez ese momento acababa de llegar. Si te intriga lo que descubrió Isabela y quieres saber a dónde puede llevarla este contrato prohibido, suscríbete al canal ahora y deja tu opinión en los comentarios. ¿Qué harías si encontraras un contrato con tu nombre escrito antes de nacer? Era casi medianoche cuando Isabela volvió a sentarse en su escritorio. El contrato yacía abierto ante ella, iluminado por la suave luz de una lámpara dorada. Cada palabra parecía latir, como si el papel mismo respirara.
Pasó los dedos sobre las líneas manuscritas, sintiendo la textura de la tinta ligeramente levantada, y el peso de lo que leía era casi insoportable. El contrato hablaba de una alianza secreta entre dos familias poderosas, firmada décadas atrás. No era un simple acuerdo comercial. Eran páginas llenas de términos que parecían más rituales que cláusulas legales. Entre menciones de fortunas, tierras y herencias, había promesas de sangre, palabras que describían cómo una heredera, nacida el mismo día que Isabela vino al mundo, asumiría una obligación incomprensible. Leyó cada línea con creciente desesperación. El documento hablaba de compromisos que debían cumplirse antes de que se ponga el sol de la tercera generación. Y esa generación era la suya. Con cada frase, la sensación de un destino inevitable se intensificaba, como si el simple acto de abrir esa caja fuerte hubiera encendido una llama inextinguible. Con manos temblorosas, Isabela pasó la última página y encontró algo aún más inquietante, una firma. Pero no era una firma cualquiera. Estaba el nombre de su abuelo, Henry Belmont, muerta antes de nacer, y junto a ella, una firma que la dejó sin aliento, una línea idéntica a la de su propia firma, la letra, el detalle de las letras. Era como si las hubiera firmado ella misma, en un tiempo imposible. La impresión la hizo caer su copa de vino. El líquido se derramó sobre la mesa, manchando parte del documento. Desesperada, recogió el contrato para no dañarlo más, pero notó que, curiosamente, las palabras manchadas no desaparecieron. Al contrario, el vino pareció absorberse en el papel, haciendo que los símbolos fueran aún más vívidos, como si brillaran al rojo vivo. Sorprendida, Isabela echó la silla hacia atrás y se llevó las manos a la cara. «Esto no puede ser real», murmuró intentando convencerse de que solo estaba cansada, estresada por el peso de dirigir una de las empresas más grandes del país. Pero en el fondo, una voz le decía que nada de esto era producto de su imaginación. Entonces su celular vibró sobre la mesa. La pantalla mostraba un número desconocido. El corazón le dio un vuelco. Dudó, pero contestó. Al otro lado, una voz profunda y metálica dijo solo 3 palabras. «¿Lo encontraste?» Isabela se quedó paralizada. La voz parecía saber exactamente lo que había descubierto. Antes de que pudiera preguntar quién hablaba, la comunicación se cortó. No había señal, ningún número registrado. Solo silencio. Intentó respirar hondo, pero su mente estaba a 1000 por hora. ¿Alguien la observaba? ¿Acaso todo el edificio tenía ojos ocultos, esperando el día en que se revelara el secreto? Se acercó a la ventana, contempló la ciudad iluminada que se extendía a sus pies y por primera vez sintió que todos esos rascacielos, que una vez le habían dado una sensación de poder, ahora se alzaban como sombras desde una prisión invisible. Decidió investigar más a fondo. Llamó discretamente a su fiel asistente, Rafael, un hombre de confianza que había trabajado con la familia desde la época de su padre. Cuando llegó dudó en mostrarle el documento, pero su angustia era tan grande que finalmente le entregó las páginas para que las leyera. Rafael palideció. «Señora, no es posible. Esto no puede existir». «Sí, abrí la caja fuerte yo misma. Este contrato estaba aquí, esperándome». La voz de Isabela oscilaba entre la firmeza y la desesperación. «Explícamelo, Rafael. ¿Qué me ocultó mi familia?» Dudó durante largos segundos, como si eligiera cada palabra con cuidado. Finalmente dijo: «Tú, abuelo, siempre hablaba de una deuda inquebrantable, un pacto firmado antes de tu nacimiento. Tu padre nunca quiso sacarlo a relucir, pero yo sabía que tarde o temprano saldría a la luz». «¿Pacto?» Isabela abrió mucho los ojos. «¿Qué clase de pacto?» Rafael tragó saliva con fuerza y miró hacia otro lado. «Un pacto que no era solo de negocios, señora. Era algo más grande, algo que ni todo el poder del mundo podía permitirse sin consecuencias». Isabela sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. La sensación de no tener el control de su propia vida la abrumaba. Todo lo que había logrado, todo el imperio que dirigía, podría haberse construido sobre una promesa que no había hecho, pero de la que ahora era prisionera. Volvió a mirar el contrato. Al final, en letra pequeña, había una frase apenas distinguible. «El amor será la clave de la liberación». Isabela se quedó inmóvil. ¿Amor? ¿Qué amor podría liberarla de algo tan oscuro?
El contrato prohibido no solo hablaba de riquezas y sangre, sino que ahora parecía exigir también sus sentimientos más profundos, y fue en ese instante que se dio cuenta. Esto no era solo un documento, era una trampa tendida durante generaciones, esperándola. Isabela pasó la noche despierta. El contrato estaba allí, sobre la mesa, como una presencia viva que parecía observarla, juzgando cada respiración, cada pensamiento. Su rostro reflejado en el cristal del rascacielos ya no reflejaba al aseo segura e imbatible que retrataban los periódicos. Mostraba a una mujer marcada por la duda, presa de algo que no comprendía. Cuando salió el sol, tiñendo el cielo de dorado, Isabela aún no había pegado ojo. Su expresión era seria, con el ceño fruncido. Decidió que no podía afrontar esto sola. Pero ¿en quién podía confiar? Los verdaderos amigos eran escasos en aquel mundo de los negocios, y la familia ya no tenía a nadie cerca, solo Rafael, y él parecía saber más de lo que dejaba entrever. Llamó de nuevo a la asistente y le exigió respuestas. Rafael dudó, pero ante la mirada firme de su jefe, finalmente confesó: «Señora, lo que voy a decir no debe salir de esta sala. Durante décadas, su familia ha sido buscada por una orden ancestral. Hombres que no aparecen en los periódicos ni en las juntas directivas. Solo aparecen cuando el pacto exige su cumplimiento». ¿Orden? Isabela apretó el contrato contra su pecho, sintiendo el papel casi quemándole la piel. ¿Qué orden? Se llaman los guardianes de la cláusula. Dicen que controlan fortunas, gobiernos, incluso guerras. Y según tu abuelo, te eligieron incluso antes de que nacieras. Su corazón se aceleró. Eso es absurdo, Rafael. ¿Cómo pudieron elegirme si ni siquiera existía? Él respiró profundamente. Porque, señora, este pacto no es solo un documento humano. Implica cosas que no podemos explicar lógicamente. Isabela cerró los ojos. Las palabras de Rafael resonaron en su mente. No podemos explicarlo con lógica. Eso era precisamente lo que la atormentaba. Siempre había creído en el poder del razonamiento, la estrategia y la disciplina. Pero allí, ante ese contrato prohibido, se sentía como una jugadora en un tablero que no entendía. Esa mañana, durante una reunión con inversores, se dio cuenta de que no podía concentrarse. Los gráficos, las cifras y los pronósticos parecían irrelevantes comparados con el peso que cargaba. Por primera vez, sintió que su puesto de director ejecutivo era solo una máscara. Entre bastidores, su vida estaba ligada a algo más allá de cualquier cálculo financiero. Al final de la reunión, uno de los inversores más antiguos, un hombre extranjero de mirada penetrante, se acercó y en voz baja simplemente dijo: «Señorita Belmont, el tiempo se acaba. No intente luchar contra lo que ya está escrito». Isabela se quedó paralizada. ¿Cómo lo sabía? ¿Estaban todos involucrados? Tragó saliva con dificultad, fingió no entender y se alejó. Pero en su interior, el pánico crecía. El contrato no era solo una reliquia oculta, era una frase que todos a su alrededor parecían conocer, menos ella. Esa noche, de vuelta en el lujoso apartamento donde vivía sola, Isabela volvió a abrir las páginas amarillentas. Intentó descifrar cada símbolo, cada palabra latina, hasta que encontró una sección que no había leído con atención. El pasaje decía: «La heredera debe elegir entre el amor que salva y el poder que consume. Si rechaza la cláusula, la ruina caerá sobre todo lo que ha construido». Un escalofrío le recorrió la espalda. Estaba escrito allí, cruelmente claro. Tendría que elegir amor o poder, vida o imperio. El peso de la maldición la aplastó. Y por si fuera poco, esa misma noche recibió otra llamada anónima. La voz grave, la misma de la noche anterior, repetía: «El contrato ya se leyó. No hay vuelta atrás, prepárense». Su corazón casi se detuvo. De repente, las luces del apartamento parpadearon y se apagaron por unos segundos. Al regresar, Isabela notó que la caja de hierro donde había encontrado el documento estaba de nuevo sobre la mesa, solo que ahora había un nuevo detalle, un pequeño trozo de papel pegado al pestillo. Lo recogió con cautela y leyó el mensaje escrito a toda prisa: «El amor ya ha llegado a tu vida. Descúbrelo antes de que sea demasiado tarde». Sorprendida, miró a su alrededor. ¿Quién lo habría dejado allí? ¿Cómo habían entrado sin que nadie se diera cuenta? Pero la pregunta más inquietante era otra.
¿Qué clase de amor había entrado ya en su vida sin que ella lo supiera? El peso de la maldición se cernía sobre Isabela como cadenas invisibles, y ahora sabía que no podía huir eternamente. A la mañana siguiente, Isabela llegó a la oficina agotada. El peso de esos descubrimientos parecía duplicar el peso de cada paso. El mundo a su alrededor seguía siendo normal. Secretarias corriendo con carpetas, reuniones programándose, el frío sonido de la rutina corporativa. Pero en su interior todo había cambiado. Sabía que su vida se dividía en dos partes, antes y después del contrato. Sentada frente al ventanal, Isabela intentaba recomponerse cuando oyó que llamaban a la puerta. Entró una joven abogada, recién contratada por el bufete. Gabriel llevaba una carpeta con documentos para firmar. A diferencia de los demás, había serenidad en su mirada, algo inusual en ese mundo de tiburones con corbata. Señora Belmont, estos son los contratos de la nueva Alianza Internacional. Solo tiene que revisarlos y firmarlos. Isabela tomó los papeles, pero su mente estaba en otra parte. Su mirada se cruzó con la de él durante unos segundos más de lo habitual, y fue como si algo inexplicable se agitara en su interior, una sensación extraña, como si lo conociera de antes. Gracias, Gabriel, respondió ella con una breve sonrisa, intentando ocultar su confusión interior. Durante los siguientes días, Gabriel empezó a destacar. Siempre servicial, siempre atento, parecía comprender sus necesidades incluso antes de que las expresara. Pero lo que más destacaba era su actitud. No se dejaba intimidar por la directora ejecutiva, pero tampoco intentaba impresionarla. La trataba con respeto y naturalidad, como si viera más allá de la servo-armadura que llevaba. Una noche, tras una larga reunión, Isabela y Gabriel se quedaron solos en la sala de conferencias. El silencio se prolongó hasta que él preguntó, ¿puedo ser honesto? Su voz tenía sinceridad. Siempre, respondió ella, sorprendida por su audacia. Pareces distante, como si llevaras algo demasiado pesado. La miró a los ojos. Sé que no es asunto mío, pero a veces es más fácil compartir la carga que llevarla sola. Esas palabras la desarmaron. Nadie le había hablado así jamás. Todos siempre veían solo al director ejecutivo, nunca a la mujer tras el título, y por un momento Isabela sintió ganas de contárselo todo. El contrato, la maldición, las conexiones misteriosas, pero algo en su interior la detuvo. Esa misma noche, en casa, releyó el mensaje dejado junto a la caja. El amor ya ha llegado a tu vida. Descúbrelo antes de que sea demasiado tarde. Y de repente la imagen de Gabriel le vino a la mente. ¿Sería posible? ¿Podría un hombre común, recién llegado a la compañía, ser la clave para liberarla de un antiguo pacto? Durante los días siguientes, la cercanía entre ambos se fue estrechando de forma natural. Pequeñas conversaciones en los pasillos, miradas fijas, una complicidad silenciosa que crecía, hasta que, una noche lluviosa, tras horas revisando documentos, Gabriel le ofreció a Isabela llevarla. Su coche era sencillo, nada comparado con el lujo al que estaba acostumbrada, pero por primera vez en mucho tiempo se sintió cómoda y segura. Mientras caminaban por las calles iluminadas por farolas, Gabriel dijo, «Sabes, siempre me ha parecido curioso cómo el destino pone a ciertas personas en nuestro camino en el momento exacto en que las necesitamos». La frase le aceleró el corazón. El destino. Eso era precisamente lo que la atormentaba. Quiso preguntarle si creía en los contratos escritos antes del nacimiento, pero permaneció en silencio, observando las gotas de lluvia deslizarse por la ventana. Al llegar a su edificio, Isabela le dio las gracias, pero dudó en bajarse del coche. Miró a Gabriel y por un instante sintió una fuerza extraña, como si algo invisible los conectara. Era como si el contrato hubiera escrito esa escena mucho antes de que vivieran. Esa noche, acostada en la cama, Isabela no podía dormir. El rostro de Gabriel no se le iba de la cabeza, y cuanto más pensaba en ello, más recordaba las palabras del contrato. El amor será la clave de la liberación. Pero con esta esperanza llegó el miedo. Si el amor era la clave, quizá también fuera la trampa. ¿Y si Gabriel no era quien parecía? ¿Y si solo formaba parte del juego de los guardianes de la cláusula? El corazón de Isabela estaba dividido. El imperio que había construido por un lado,
el amor que nacía por el otro. Con cada día que pasaba, la línea entre el destino y la decisión se hacía más delgada, y sabía que pronto tendría que decidir si crees que Gabriel podría ser la clave para la libertad de Isabela o simplemente otra pieza en la trampa de este contrato prohibido. Suscríbete al canal ahora y comenta. ¿Confiarías en Gabriel o huirías de este destino? El tiempo pasó demasiado rápido, e Isabela ya no podía separar su decisión de lo que parecía una línea invisible escrita en el contrato. Gabriel, cada vez más presente, se había convertido no solo en un apoyo, sino en una llama que iluminaba los rincones más oscuros de su alma. Pero justo cuando empezaba a creer que podía confiar, las señales de peligro se intensificaron. Un viernes por la noche, al regresar de una reunión internacional, su chofer privado la dejó frente al edificio de la empresa. Isabela decidió subir sola, pero al entrar en su oficina, la conmocionó. El contrato ya no estaba guardado en su caja de hierro. Estaba abierto sobre la mesa, extendido como si alguien lo hubiera estudiado a fondo, y junto a él había una pequeña tarjeta negra grabada con un símbolo dorado, el mismo escudo de armas que sellaba el documento. En el reverso de la tarjeta, un breve mensaje. Ha llegado la hora del ajuste de cuentas. Reúnanse con nosotros en el salón subterráneo. El pacto no esperará. Su corazón se aceleró. No había dirección ni firma, pero Isabela sabía exactamente a dónde ir. Su abuelo le había mencionado, en historias vagas cuando era niña, un antiguo salón escondido bajo los cimientos del edificio de la familia, Belmont, construido décadas atrás. Siempre había creído que era solo una leyenda. Hasta ahora, decidida, tomó el ascensor privado hasta el sótano. Allí la esperaba una puerta de hierro oxidada, como si la hubieran reservado para ese momento. La empujó con esfuerzo y entró en un estrecho pasillo iluminado por antorchas en las paredes. El aire era denso, con olor a moho y humo. Al final del pasillo se reveló una gran sala. El suelo de piedra estaba grabado con símbolos circulares y a su alrededor, figuras encapuchadas formaban un semicírculo esperándola. En el centro había una mesa con el contrato abierto, como si la hubieran seguido hasta allí. Una de las figuras dio un paso al frente. Una voz grave resonó en el pasillo. «Señora Belmont, por fin ha llegado el momento. El contrato ya se ha leído y ahora hay que cumplirlo». Isabela respiró profundamente, intentando mantener la calma. «¿Quién eres? ¿Qué quieres de mí? Somos los guardianes de la cláusula, y tú eres el heredero. Prometido. Está escrito desde antes de tu nacimiento». La figura levantó la mano y señaló el documento. «Debes elegir, cumplir la cláusula, o ver cómo se desmorona tu imperio». Isabela sintió que se le secaba la garganta. Las palabras del contrato resonaban en su mente. El amor será la clave de la liberación. Pero ¿cómo podría el amor protegerla contra fuerzas tan poderosas? De repente, oyó pasos apresurados detrás de ella. Se giró, sobresaltada. Era Gabriel. La había seguido, preocupado por su ausencia. «¡Isabel!», gritó corriendo hacia ella. De inmediato los guardianes reaccionaron, como si ya supieran quién era. Una de las figuras señaló y declaró: «Aquí está el vínculo que no debería existir, el amor que amenaza con romper la cadena». Isabela estaba paralizada. ¿Era Gabriel realmente la clave, o formaba parte de su plan desde el principio? Su corazón se debatía entre la desconfianza y la esperanza. Los guardianes entonces le pusieron ante dos opciones: una daga de hoja antigua y una llave dorada. Con la daga sellas el pacto y mantienes el imperio. Con la llave rompes el contrato y eliges el amor. Pero recuerda esto: cada decisión tiene un precio. Todo el salón parecía girar. Las antorchas parpadeaban. Las figuras encapuchadas susurraban como un coro lejano. Gabriel le tomó la mano y le dijo con firmeza: «Isabela, confía en ti misma. El contrato solo es poderoso si crees en él». Lo miró a los ojos. La intensidad de ese momento era insoportable. Todo el peso de su vida, su familia y su destino se concentraba allí. El contrato no era solo un trozo de papel, era una antigua cadena que aprisionaba su libertad. Y ahora, frente a la daga y la llave, Isabela sabía que cualquier decisión lo cambiaría todo para siempre. El silencio que siguió fue absoluto, hasta que Isabela dio un paso al frente, y en ese instante el mundo pareció detenerse. Isabela permaneció de pie ante la mesa, sintiendo la mirada penetrante de los guardianes. El silencio era tan profundo
que incluso las llamas de las antorchas parecían esperar su decisión. La daga reflejaba la luz, fría y letal, una promesa de poder eterno, pero con un precio oscuro. La llave dorada, en cambio, parecía latir, como si llevara en su interior un hálito de libertad, pero también el riesgo de perderlo todo. Su corazón latía con tanta fuerza que apenas podía respirar. Gabriel, a su lado, sostenía firmemente su mano sobre la de ella, como si fuera el único punto sólido en el abismo. «El contrato no define quién eres», dijo con la voz cargada de emoción. «No eres esclava de un rol. Eres Isabela Belmont». Cerró los ojos. Los recuerdos la inundaron. Su infancia solitaria, la presión del imperio, su sed de reconocimiento y ahora la posibilidad de amar y ser amada de verdad. Por primera vez se dio cuenta de que toda su vida había estado guiada por la búsqueda del poder, pero en el fondo nunca había llenado el vacío que sentía. Respiró profundamente, abrió los ojos y se enfrentó a los guardianes. «No soy un contrato, no soy una maldición, soy libre». Con un movimiento firme agarró la llave dorada. El salón se estremeció. Los muros de piedra vibraron como si se produjera un terremoto. Las figuras encapuchadas comenzaron a retirarse, sus voces resonando en un coro de desesperación. «No, el pacto no se puede romper». Pero era demasiado tarde. Isabela insertó la llave en la cerradura de la caja de hierro y la giró. Un fuerte estallido llenó la habitación, y una luz dorada explotó, envolviéndola por completo. Las cadenas invisibles que la ataban se desmoronaron ante sus ojos. Cuando la luz se desvaneció, la sala estaba vacía. No había guardianes ni voces. Solo ella y Gabriel, uno junto al otro ante el contrato, ahora reducido a cenizas. Isabela dejó escapar un largo suspiro, con lágrimas corriendo por su rostro. Por primera vez no lloraba de miedo, sino de liberación. Gabriel la agarró por los hombros y le dijo: «Se acabó, tú ganas». Sonrió, frágil y fuerte a la vez. Sabía que su vida nunca volvería a ser la misma. Quizás su imperio sufriría, quizás perdería aliados, quizás se enfrentaría a enemigos ocultos, pero en ese momento todo parecía pequeño comparado con lo que realmente había logrado, la libertad de elegir quién quería ser. Miró a Gabriel y con voz entrecortada susurró: «Si este amor es la clave, entonces quiero vivir cada segundo de él». La abrazó con fuerza, y el sonido de sus corazones se mezcló con el pesado silencio que aún reinaba. Era el comienzo de una nueva vida, marcada no por viejos pactos, sino por la valentía de elegir el propio camino. Y al salir del subterráneo, Isabela sintió que el pasado finalmente había quedado en silencio. El futuro, por primera vez, estaba en sus manos. Si te conmovió la elección de Isabela y quieres ver más historias intensas como esta, suscríbete al canal ahora y comenta. La libertad siempre triunfa.